Cuando era pequeño, me pasaba gran parte de mis tardes muertas buscando juegos gratis en la Play Store. Y sí, buscándolos, no jugándolos. Ya que la mayoría de los videojuegos que encontraba eran muy cortos, demasiado pay to win, cansaban enseguida, estaban petados de anuncios o eran directamente basura. Además, con el poco espacio que tenía en el móvil, el juego no tenía que ocupar muchos megas ni gastar muchos recursos del móvil. Así que por eso, en este vídeo te traigo los 10 mejores juegos gratis de la Play Store, según mi criterio y el de páginas y vídeos randoms de internet que he utilizado para hacer este top. Por cierto, si tienes un iPhone, puede que estos juegos estén en la Apple Store, y si no están, pues te jodes. En el top 10 tenemos a Cookies Must Die, que por si no sabes inglés significa Las gachetas de Ben Morir. En este juego eres el agente secreto Jack, que ha sido modificado genéticamente para poder dar saltos en el aire a una gran velocidad, aunque más bien parece que esté tirándose pedos. Tu objetivo es erradicar a las galletas mutantes a base de patadas a los Rocket League y destruyendo sus fábricas completamente. Los controles son muy fáciles, solo tienes que deslizar el dedo hacia donde quieras que salte Jack, y si mantienes pulsado, se para el tiempo a lo Matrix y ves cómo esquivar las balas o reventar a la galleta. Ojito a esta Play tan buenarda. El juego tiene 4,6 estrellas en Google Play, además de tener el premio al mejor juego indie del año 2020. Y solo ocupa 202 megabytes, muy recomendable. En el puesto número 9 tenemos a Headball 2 o 2. Este es el típico juego de fútbol con cabezudos que mejor he encontrado y que más gente lo juega. Si nunca has jugado un juego de este estilo, no sé de qué roca habrás salido, porque este tipo de juegos me acompañaron en mis clases de informática cuando no había nada que hacer o cuando el profesor estaba empanado con su ordenador, seguramente viendo Facebook, mientras la clase se ponía a hacer torneitos de fútbol con cabezudos a ver quién era el mejor. No sé si tus clases de informática eran así, pero las mías sí. Bueno, pues el juego tiene lo típico: partidas online, eventos, torneos, cartas de sobres, misiones diarias, muchos personajes con muchas ropitas y lo mejor de todo, aparte del gameplay, las ultis. Como hacer la pelota del rival más grande, hacerte invisible, congelar al enemigo, agrandar la pelota, ser ultra cabezón y mucho más. Ojito con quién está en el segundo puesto de la liga en menos de 10 minutos. Mis entrenamientos en las clases de informática han dado al fin sus frutos. Por cierto, el juego tiene 4 estrellas en Google Play y pesa 149 megabytes. Bastante bien. En el puesto número 8 tenemos a la mejor copia de Fall Guys para el móvil, que es Stumble Guys. El juego es prácticamente igual que Fall Guys, pero las partidas son mucho más cortas, hay algún que otro mapa diferente, los personajes parecen Playmobil niños con manos amputadas, hay muchas menos skins y son más difíciles de conseguir, pero al menos te dan gratis la skin de Avatar. Los controles del juego son iguales a los de Fall Guys, pero al ser la superficie del suelo más resbaladiza, el salto en plancha te da mucha más velocidad de la que debería. Y esto hay que aprovecharlo. Ojito al Rayo McQueen que me acabo de sacar. Además, si eres un proaso como yo, enseguida conseguirás quedar primero y llevarte la corona. Tantas horas al Mario me han servido para algo. El juego tiene 4,3 estrellas en Google Play y ocupa 132 megabytes. ¡Una ganga! En el puesto número 7 tenemos a Kingdom Rush. Es el mejor Tower Defender al que he jugado en mi vida. Aunque creo que mi opinión no es muy válida, ya que la última vez que jugué a un juego así fue un minijuego de espías de Club Penguin. Por si no sabes de qué van estos juegos, se basan en defender con tus torretas las hordas de enemigos que te van llegando para evitar que salgan por el camino que tienes que defender, porque si consiguen escapar, perderás vidas. El objetivo del juego es completar la campaña con todo 3 estrellas y en cada nivel puedes cambiar la dificultad por si se te hace muy difícil o por si quieres un mayor reto. Yo elegí la normal y debo decir que el juego es mucho más difícil de lo que parece y he tenido que repetir algunos niveles porque no me los pasaba, hasta recurrir a comprar un Chico Gordo para que me ayudara. Es que en este juego puedes pensar que lo tienes todo controlado y que vas a ganar sobrado y de repente te sale un yetiazo más grande que Godzilla y te revienta la partida. No te preocupes que Borjita lo tiene todo controlado, aunque después de haber jugado 5 partidas al mismo nivel. El juego tiene 4,7 estrellas y pesa 148 megabytes. Muy recomendable si te gustan este tipo de juegos. Lo malo es que no tiene online. En el puesto número 6 tenemos a Shovel Knight. Es un juego de mazmorras en 2D en el que el objetivo es obviamente llegar a lo más profundo de estas, ganando a los diferentes bosses con los recursos que te vas encontrando por el camino. Las mazmorras son siempre aleatorias como los ítems y enemigos que te puedes ir encontrando.
aunque el enemigo que nunca te va a faltar son estos malditos jabalís. Pero no pasa nada, cóctel molotov y a dormir. Después tienes el menú, en donde puedes cambiar de personaje y conseguir muchos otros recursos para aumentar tu probabilidad de éxito en las mazmorras. Cada personaje tiene diferentes características como las ultis. En el caso del personaje principal tiene doble arma, para masacrar más fácilmente a los enemigos. Sobre todo a este que no sé qué será, pero parece que me esté sacando el dedo. Die. Ah sí, por cierto, también tiene multijugador, pero lo malo es que no es online. Tienes que conectarte con un amigo o una amiga en el mismo wifi para poder jugar juntos. Y podéis jugar hasta 4 jugadores. El juego tiene 4,6 estrellas y pesa 259 megabytes. Eso ya es peso, pero merece la pena. En el puesto número 5 tenemos a Rise of Kingdoms, jaja, no. En el puesto número 5 tenemos a Rumble Stars Football. Si te gusta Clash Royale, este juego te va a encantar, porque es casi igual a nivel de interfaz y mecánicas, pero lo que cambia con Clash Royale es que en vez de romper torres, tienes que meter goles. Solo ganas las partidas al meter 3 goles o si se acaba el tiempo y tú has metido más goles que el contrincante. Todo con la ayuda de tus animales y objetos vivientes. Hay diferentes tácticas para meter gol. Por ejemplo, mi táctica principal, aunque es un poco guarrilla, se basa en llevar muchos personajes dañinos para matar al portero y así poder meter gol easy. Ojito con este mono que revienta. ¿Y sabéis qué es lo mejor del juego? Escuchad atentamente. Por cierto, tengo club en este juego. Se llama Los Reptilianos, aunque está ultra muerto. Pero únete si quieres. El juego tiene 4,1 estrellas y pesa 143 megabytes. En el puesto número 4 tenemos a Roblox. Aunque es un juego principalmente jugado por niños, se está popularizando entre público más mayor al ser un juego con infinitas posibilidades, ya que cada server es un juego completamente diferente y con tantos que hay, seguro que alguno te acabará gustando. Podríamos decir que Roblox es el juego de los juegos. Seguro que si piensas en algún juego que conozcas, tendrá su versión en Roblox. En este juego he sido un policía jefazo que tras una noche loca con una chica acabó siendo padre. También he podido ser un héroe de anime, un dios destructor de poblados, un conductor de coches de carreras, un impostor de Among Us, hasta he jugado a un Tower Defender como el juego anterior que enseñé, pero con Naruto y Goku. La única pega del juego es que aunque pesa 286 megabytes, hay que tener en cuenta también el peso de los servers a los que te unes, ya que a lo mejor tu móvil no soporta tanto peso. Pero sin duda, lo mejor del juego es la skin gratis de Avatar. En el puesto número 3 tenemos a Wild Rift, que básicamente es el LOL pero en el móvil. Aunque en este top he puesto juegos que ocupan poco espacio en el móvil, este juego es la excepción, ya que pesa 2,5 gigabytes, es decir, 2500 megabytes, madre mía. Pero lo he añadido al top porque es la versión de móvil de un juego al que le he echado más horas de las que debería, y además está nuevecito ya que lo han sacado hace poco. Y bueno, es mi maldito top y lo hago como me da la gana. Por si no tienes ni idea de qué va este juego, mejor sigue así y no lo juegues, ya que te ahorrarás años de sufrimiento. Pero para los que lo habréis jugado alguna vez o entendáis del tema, el juego sigue siendo prácticamente lo mismo que el juego normal del PC, solo que las partidas son mucho más cortas, no hay torres de nexo ni inhibidores, y obviamente los controles son diferentes a los de PC, pero aún así muy cómodos. Aparte, me da la sensación de que es mucho más fácil desbloquear campeones que en el PC, pero mejor no me hagáis caso. Ojito a cómo conservo mi skill con Fizz a pesar de no haberlo jugado desde hace años. Die. Bueno, lo dicho, si tenéis espacio en el móvil y ganas de tirar vuestra vida por la borda, descargaros el juego. 4,3 estrellas en Google Play. Ok, el juego que he puesto en el top 2 es solo para darle realismo al top, ya que el juego es ultra popular. Bueno, pues en el top 2 tenemos a Garena Free Fire. No es broma. Antes de que me canceléis, decir que en mi defensa no había puesto ningún shooter y bueno, había que poner alguno. Bueno, si te gusta Fortnite, seguro que te gusta este juego, ya que es casi lo mismo. Aunque la diferencia es que tienes muchas menos cosas, como las construcciones de madera y las bombas estas que te impulsan. Pero al menos en Free Fire tienes armas tiradas por todos lados. Puedes atropellar gente. Ah, bueno, pero eso también lo puedes hacer en Fortnite. Sí, que te puedes hacer una foto con Cristiano Ronaldo. Creo que a mi personaje se la sopla.
como a mí. Pero bueno, si quieres jugar un shooter Battle Royale en el móvil, tienes la opción con más usuarios, que es esta. Y si no, pues seguro que hay más por ahí, como el PUBG Mobile. O no sé si el Call of Duty, pero bueno, ahí lo dejo. El juego tiene 4,3 estrellas en Google Play y pesa 815 megabytes. Bueno, gente, hemos llegado al top 1. Y si no tenéis ni idea de cuál puede ser, es porque no seguís mi canal, así que suscríbete, maldita sea, ya que has llegado hasta aquí. En el top número 1 tenemos a el mejor de todos los juegos, el que más juego en este canal, el Brawl Stars. Si por alguna razón no sabes de qué va este juego, podríamos decir que es un MOBA, o sea, un juego al estilo del LoL, ya que hay diferentes personajes con diferentes habilidades que se enfrentan en varios modos de juego y mapas. A diferencia del LoL, el Brawl Stars tiene muchos más mapas y modos de juego, pero no rebosa de la complejidad que tiene el LoL, ya que no tiene objetos, tantas habilidades, no hay minions, ni monstruos de la jungla, etc. Para mí el Brawl Stars es un juego espectacular. Tiene lo que más me gusta del LoL, mezclado con un montón de modos de juego y mapas, con partidas de menos de 3 minutos, ya que es un juego de móvil, y para mí eso es una ventaja. Además de fomentar mi creatividad inventando modos de juego con mis subs y creando mapas súper locos que le dan mucha vida al juego. Por no enrollarme más, diré que si nunca has jugado al Brawl Stars, dale una oportunidad y juégalo. Y si te gusta el LoL o quieres desintoxicarte de él, prueba a jugar a este juego que seguro que te gustará o te ayudará a dejar de jugar al LoL. Ah, sí, si os lo descargáis ahora mismo, os dan un Brawler épico gratis. Aprovechad que es temporal. Y bueno, el juego tiene 4,3 estrellas y pesa 205 megabytes, que en verdad eso es muy poco. Poco más que comentar, feliz año nuevo y esperemos que 2021 sea mejor que el 2020, aunque quitando Friends de Netflix y Amazon es empezar fatal. Mucha salud, que hace falta, y suscríbete a Borjita a ver qué hace el loco este, y el like, que no falte. ¡Nos vemos!